Sean todos bienvenidos en esta mañana. Que la palabra del Señor nos bendiga, que la palabra del Señor nos exhorte, que la palabra del Señor nos consuele, que la palabra del Señor nos edifique. ¿Todos dicen amén? Porque para eso se predica la palabra, para exhortar, edificar y consolar. Vamos a iniciar otra serie de temas muy interesante. Mi anhelo era y sigue siendo continuar enseñándoles sobre las diferentes doctrinas fundamentales de la iglesia. Ya vimos soteriología, vimos amartiología, vimos eclesiología, vimos teología del Padre, hemos visto un montón de temas en estos últimos 3 años y nos falta la doctrina del Espíritu Santo, nos falta la doctrina de los ángeles, nos faltan una serie de temas que es importante que lo sepamos. Pero también, como pastor de ustedes, que me dan el privilegio de ser su pastor, también tengo la responsabilidad de tocar temas que son importantes en la vida de las personas. Amén. Entonces vamos a volver a tocar unos temas con otros énfasis acerca de esto que yo he titulado Hoguera Sagrada. Y no sé cuánto tiempo nos vayamos a demorar aquí, si este resto de año o no sé cuánto, lo que el Señor tenga en su corazón, en su voluntad, bendecirnos con esta palabra. Amén. Vamos a hablar en estos próximos domingos acerca de la familia y acerca del hogar. ¿Por qué? Porque hay que ser francos y sinceros, hermanos. Las familias y los hogares no están bien. Esa es la realidad, hermano. Vivimos juntos, dormimos juntos, estamos juntos, pero a veces al interior del hogar, a veces las cosas están desbaratadas. ¿Y por qué? Porque la sociedad se ha encargado de la mala educación, las malas tradiciones, se ha encargado de fomentar en nuestra vida prácticas que nos acostumbramos y creemos que como así es, como así lo hizo mi bisabuelo, así lo hizo mi abuelo, así lo hizo mi papá, así lo hago yo, así lo aprende mi hijo, y resulta que a veces resultamos practicando cosas que son totalmente antibíblicas. Un ejemplo de eso, aunque en mi familia no se vivió, sí lo vi en varias familias, donde la única persona que comía carne en la casa era el hombre, porque el hombre era el que llevaba el sustento a la casa y porque el hombre era la máxima autoridad, entonces él era el único que tenía derecho a comer carne. Y yo lo vi en hogares. Y qué daño tan tremendo cuando una familia tiene ese tipo de prácticas que van en contra de la palabra del Señor. Entonces, al igual que los otros temas que hemos visto, con este tema vamos a matar unas cuantas cucarachas y vamos a quitar de nuestra cabeza cosas que tradicionalmente hemos aprendido pero que no están en la Biblia. Amén. Como generalmente nos sentamos en familia, ¿se ha dado cuenta de eso? Qué casualidad tan grande. Entonces va usted a orar con su familia. Por favor, tómese de la mano y la familia y dígale: Señor, por favor, háblale a mi familia. Y yo no le voy a predicar porque yo sea el mejor papá, sea el mejor esposo, sea el mejor hijo, sea el mejor yerno. Tengo mucho que corregir. Le voy a predicar porque es lo que la palabra del Señor me muestra. Y mucho de lo que voy a predicar, créame que el primer cacheteado voy a ser yo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así que dígale: Señor, también háblale a Daniel. Sí, él también necesita. Mi esposa es la que más clama: Señor, háblale, por favor. Y mi suegra dirá lo mismo. Amado Padre Celestial, queremos poner delante de tu presencia esta nueva serie de enseñanzas. No son menos importantes que las otras, ni más importantes, son necesarias. Es tan importante saber amartiología como tan importante conocer la doctrina de la familia según tus preceptos. Ayúdanos, por favor,
Ayúdanos, dame las palabras, dame la sabiduría, el entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón y nuestra mente para que tu palabra edifique nuestras familias y para que las familias que se van a formar a lo largo del tiempo en nuestra iglesia, Señor, sean fundamentadas en el principio de la palabra. Nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi objetivo con esta enseñanza de hoy, hermanos, es que reconozcamos el valor que tiene la familia, aprendiendo a sostener los valores de la familia según los preceptos de la Escritura. Hoy yo quiero que usted y yo comprendamos el valor de la familia. Yo quiero que usted se vaya para su casa hoy con eso, hermano. Entender el valor que Dios le da a la familia. Ahora, les quiero recomendar, apunten los que les gusta escribir, título de esta prédica: Familia en... la tuve en mi mente y se me escapó. La familia bajo ataque, de César Vidal. Búsquelo en YouTube. La familia bajo ataque, por César Vidal. Le quiero recomendar esa prédica. ¿Por qué? Porque si hay una institución que hoy, cuanto más conocimiento tenemos, cuanto más comunicación hay, cuanto más conocimiento hay en el mundo, es donde la familia está siendo más atacada, más confrontada. Ahora, hermanos, el progresismo, el feminismo, el wokismo son entidades unidos a la Agenda 2023, unido a la Agenda 2045, dirigido por las grandes organizaciones mundiales. Hermanos, su único objetivo es acabar la familia. Escúcheme eso que le estoy diciendo, no se distraiga, hermano. Todas estas ideologías, todos estos movimientos solamente tienen un objetivo en común. El objetivo es acabar con la familia, como Dios la ha instituido. Ese es el objetivo, hermano. Entonces usted se encontrará los noticieros, las películas, las propagandas, las redes sociales, los artículos, encontrará cómo todo está en contra del orden que Dios estipuló en la palabra de Dios. Cómo nuestros hijos, usted que, hermano, les deja un televisor ahí para que ellos vean lo que quieran, o nosotros ponemos las películas, ponemos series infantiles, hermano, y a veces ni nos damos cuenta lo que esas series infantiles le están vendiendo a nuestros niños. Ideologías totalmente contrarias a los principios de la Biblia, hermanos. Y nosotros, como iglesia de Cristo, como familia de Dios, Dios nos ha puesto, hermano, para que los valores de la familia sean restaurados y para que nosotros veamos la familia como Dios la ve. ¿Estamos? Ahora, triste y lamentable, hoy encontramos hijos de Dios, cristianos como nosotros, que están apoyando este tipo de movimientos y que no están a favor de la familia y que no están a favor del matrimonio, y se han dejado contaminar, se han dejado corromper y se han dejado dañar por todo lo que el mundo está diciendo acerca de la familia. Y no debe ser así, hermano, porque un hijo de Dios debe pensar como piensa Dios. Al fin de cuentas, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, y si yo tengo la mente de Cristo, mis pensamientos han de ser los pensamientos de Cristo. Y recuerde usted que en Cristo fueron creadas todas las cosas, incluyendo la familia. Y si yo tengo la mente de Cristo, entonces lo que Cristo piensa ha de ser mis pensamientos. Y yo debo estar en completa unidad y conformidad a los pensamientos de Cristo. No puede haber, no debiera haber un cristiano, un hijo de Dios, que piense diferente a lo que piensa Cristo. No debiera, hermano. Pero repito, desgraciadamente hoy en día encontramos cristianos que tienen pensamientos
y que tienen pensamientos ideológicos a los del mundo. Bien, Martín Lutero, el gran reformador protestante, dijo lo siguiente: no hay una relación, comunión o compañía más amistosa y encantadora que un buen matrimonio. Eso lo dijo uno de los grandes pensadores de la teología reformada y de la Edad Media. La familia ha sido instrumento de estudio en muchas ciencias. Ha sido estudiada por la filosofía, por la psicología, por la sociología, por la antropología, por la teología, por la psicología, y todas las logías que hay en el mundo se han dedicado a investigar sobre la familia y la pedagogía. Qué pena con los pedagogos de la iglesia. Entonces la familia ha sido instrumento de estudio y de debate. Permítame simplemente a manera de introducción mencionarles algunos conceptos de algunas de estas ciencias y luego vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, la filosofía ve la familia como un núcleo ético y existencial. Desde Platón y Aristóteles, la familia se ha visto como el primer espacio donde se forma el carácter y se aprende la virtud. Según estos dos filósofos, la familia es el laboratorio moral donde se cultiva la justicia, el amor y la responsabilidad. Dentro de la filosofía, filósofos contemporáneos como Emmanuel Levinas, perdone mi mala pronunciación, mi hijo me va a perdonar, y Paul Ricoeur, gracias. Usted dice, repeat after me. Ok, entonces yo repito lo que el filósofo dice. Según estos pensadores, ven la familia como el lugar donde el otro se revela en su vulnerabilidad y donde el cuidado se convierte en un acto ético y fundamental. Corrientes como el marxismo y el feminismo filosófico han cuestionado la familia como estructura de poder, proponiendo modelos más equitativos y efectivos, lo que estamos viendo hoy. Desde el punto de vista político también se ha estudiado la familia. Dentro de la política, la familia se ve como una institución social y un objeto de la legislación. Dentro de la política, la familia es la unidad básica de la sociedad. Por ejemplo, en muchas constituciones políticas de muchos países, la familia es reconocida como la célula fundamental del origen social, merecedora de protección estatal. Dentro de la política, la familia es considerada y dice que las políticas públicas sobre el matrimonio, adopción, educación y género reflejan tensiones entre modelos tradicionales y progresistas. La familia se convierte en símbolo de identidad cultural o de cambio social. Dentro de la familia encontramos deberes y derechos. El Estado regula la familia en términos de derechos como la protección infantil y la salud reproductiva, y deberes como la educación y la manutención, buscando equilibrio entre la libertad individual y la cohesión social. Desde el punto de vista de la psicología, la familia es definida como un sistema emocional y formativo. Por ejemplo, la familia es un sistema interdependiente donde cada miembro influye en el otro. Las dinámicas de apego, comunicación y roles son clave para el desarrollo emocional. La calidad del vínculo familiar impacta directamente en la autoestima, la resiliencia y la capacidad de amar. Las heridas familiares pueden generar patrones disfuncionales, pero también dentro de la familia pueden llegar a ser sanados. Dentro de la psicología,
contemporánea reconoce múltiples formas de familia, por ejemplo la monoparental, la adoptiva, la homoparental, y estudia cómo cada una puede ofrecer contención, identidad y afecto. Lo que nos compete a nosotros, que todas estas también son, algunos puntos son valederos porque otros simplemente demuestran lo que está pasando hoy en día, es cómo Dios ve la familia. Desde el punto de vista de la teología, la familia es vista como el reflejo del amor de Dios. La familia, dentro del concepto teológico, es la imagen de la Trinidad. En la teología cristiana, la familia puede verse como un ícono del amor trinitario, comunión, diferencia y unidad. El hogar es el lugar de gracia, perdón y vocación. Dentro del aspecto de la teología, la familia es el espacio de discipulado. La familia es el primer lugar donde se transmite la fe, donde se vive el evangelio y se encarna el sacrificio redentor. La familia es una iglesia doméstica. Dentro del punto de vista teológico, la familia dice que aún en el dolor, la familia es vista como un espacio donde Dios actúa para restaurar lo roto. El amor sacrificial entre cónyuges, de padres a hijos, refleja la cruz y la resurrección. Así que desde el punto de vista teológico, que es el que nosotros obviamente vamos a enfatizar, vemos cómo la familia tiene un valor supremamente importante, un valor supremamente relevante. Y permítame reiterar que si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, apoyar y defender lo que Cristo defiende. Y si para Cristo y para Dios y en el concepto de la Biblia, la familia como núcleo fundamental de la sociedad es importante, para nosotros la familia debe ser vista de la misma manera. Amén. ¿Estamos? Nada en nuestra vida debe ser más importante que la familia. Ahora, nosotros en los términos en nuestro vocabulario utilizamos 3 palabras para referirnos casi siempre a la familia, que son diferentes, ya lo vamos a ver, pero que entendemos que a veces es lo mismo. Hablamos de matrimonio, hablamos de hogar y hablamos de familia. Tiene que ver, pero son diferentes. Son 3 palabras que están continuamente en nuestro vocabulario, pero quiero que definamos cada una de ellas y luego vamos a unirlas con todo el respeto en un solo concepto, para que miremos lo que la palabra del Señor nos habla con relación al hogar, con relación a la familia, con relación al matrimonio. Hablemos primero del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? La palabra matrimonio está compuesta por 2 palabras. La palabra matris, que deriva de mater, que significa madre. Qué curioso. Y otra palabra compuesta que es monium, que es un sufijo que denota acción, estado, función o carga. Entonces, la palabra matrimonio originalmente significaba la carga o función de la madre. Imagínense. Hoy en día matrimonio es la unión de 2 personas del mismo sexo. Pero cuando vemos el original de la palabra matrimonio, tiene que ver con la función de la maternidad. De ahí parte el principio de la palabra matrimonio. Mire esto interesante, en la antigua Roma el término se refería a la institución legal que legitimaba la maternidad y protegía a la mujer en su rol de madre y a su descendencia dentro de la unión. Eso en la antigua Roma era matrimonio. Con el tiempo,
el significado evolucionó para referirse a la unión legal en sí mismo. Hoy en día la definición contemporánea de matrimonio es una institución social. Presentada en una gran cantidad de culturas, que establece un vínculo conyugal entre personas, reconocido y consolidado por medio de prácticas comunitarias y normas legales, religiosas, etcétera, etcétera. Hoy en día el matrimonio es la institución legal de dos personas. ¿Estamos? Desde el punto de vista de nosotros, el matrimonio es la institución legal de dos personas que se han jurado amor eterno. Eso es el matrimonio. Hablemos de la otra palabra que está en nuestras bocas, y es la palabra hogar. Hogar. La palabra hogar significa lugar donde una persona o grupo de personas viven y comparten un espacio común. Lo tenemos claro, ¿cierto? Puede estar formado de personas relacionadas o no relacionadas con lazos de parentesco. Pero mire lo importante de la palabra hogar. El hogar implica un sentido de pertenencia, seguridad y comodidad. Cuando hablamos de hogar, estamos hablando de estas tres características, hermano. En nuestros hogares debiera o debe haber el sentido de ¿qué? De pertenencia, de seguridad y de comodidad. La palabra hogar viene de, creo que es un latín que es hoguera. Por eso el título de esta serie se llama Hoguera Sagrada. Porque cuando usted se acerca a una hoguera, ¿qué encuentra? Calor. Cuando usted se queda por la noche a acampar en un lugar frío, ¿usted qué prende? Una hoguera. En la antigüedad, para poder cocinar había que prender una hoguera, el fogón con leña. Y esta palabra denota el calor, la cordialidad. Así que no fue en vano cuando se decidió decir que el hogar es ese lugar donde debe abundar el calor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Calor. Y el calor es amañador. El calor de Bogotá es amañador para mí. El calor del hogar debe ser lo que prima en nuestras vidas. Otra palabra que está en nuestras bocas es la palabra familia. Ya hablamos de matrimonio, hogar, ahora familia. ¿Qué es la familia? La familia es la unidad formada por personas relacionadas por lazos de parentesco, como son la sangre, el matrimonio y la adopción. Puede incluir a personas que no vivan juntas, pero están relacionadas por el parentesco. Por ejemplo, los tíos, los primos, los cuñados, los abuelos. No convivimos con ellos, pero son mi familia. La familia puede ser nuclear. ¿Qué es una familia nuclear? Donde hay un hogar compuesto por padres e hijos. Esa es una familia nuclear. O puede ser una familia extendida, cuando en esa familia vive otra persona, o con los abuelos. Son diferentes tipos de familia. Miremos las diferencias, pero a la misma vez cómo estas tres palabras se unen en una sola frase, para que entendamos y para que vayamos comprendiendo la importancia de lo que es matrimonio, familia y hogar. Me gustaría que lo leyera conmigo, por favor. Siguiente diapositiva. Mire. El matrimonio es la unión conyugal de dos personas. La familia se enfoca en los lazos de parentesco, mientras que el hogar se enfoca en el espacio físico y emocional compartido.
Repítalo por favor para que entendamos claro. El matrimonio es la unión conyugal de dos personas. La familia se enfoca en los lazos de parentesco, mientras que el hogar se enfoca en el espacio físico y emocional compartido. ¿Qué debemos cuidar nosotros? Las tres. Pero, lo que acaban de decir, pero cuando hablamos de hogar, hablamos de calor. Cuando hablamos de hogar, hablamos de convivencia. Cuando hablamos de hogar, estamos hablando del trato entre los integrantes de esa familia, sea nuclear o sea extendida. Entonces, lo que tenemos que nosotros aprender a cultivar son las prácticas hogareñas, porque al fin de cuentas el matrimonio es la unión de dos personas. Ya, dos personas deciden unirse en matrimonio y van y firman un papel y se juran delante de un juez amor eterno, ¿cierto? Adquieren unos compromisos. Si se casan en una iglesia, pues adquieren compromisos espirituales, reciben la bendición y ahí para adelante comienza a funcionar. La familia es el razón del parentesco sanguíneo entre las personas. Así que si algo debemos cultivar, ¿qué es? El hogar. Amén. El hogar. Entonces, miremos el génesis del matrimonio, el génesis del hogar y el génesis de la familia. Y permítame todos estos tres términos que son diferentes, resumirlos en una sola palabra, cualquiera de las tres. Cuando de aquí en adelante yo hable de cualquiera de esas tres, quiero que entienda que estamos hablando de una sola cosa. ¿Estamos de acuerdo? Para no dividirnos, porque si no terminaríamos, no acabaríamos jamás de los jamases. Vamos a mirar entonces, ¿qué les dije? El génesis del matrimonio, el génesis del hogar y el génesis de la familia. ¿Qué es génesis? Inicio, comienzo. ¿Dónde comenzó esto? ¿Dónde comenzó este cuento de la familia, del hogar? ¿Quién se atrevió a inventarse semejante problema tan grande? Aguantarse una persona 20, 30, 40, 50 años. Y cuando no está, la extraña. Así le haya dado una vida de perros. Hace poco falleció un conocido de una conocida. Visto por nosotros cómo se trataban y en especial cómo él la trataba a ella. Algún día escuchamos cómo le estaba pegando y cómo sonaban trastos y pies, mejor dicho, hermano. Y yo me acerqué a la puerta de esa casa a tratar de defender a la señora porque yo dije, me la están matando. Nunca me abrieron. Pero cuando falleció este señor, que yo sabía que su familia, su relación conyugal estaba totalmente quebrada, un día en el estado escribió: cuánto te extraño, mi amor, a tu lado viví los años más felices de mi vida. Y yo, ¿what? ¿What? ¿Sí? ¿Cómo así, hermano? Pero eso es lo que hace el amor, la familia, etcétera. Colosenses capítulo 1 versículo 16. La familia es Colosenses 1, 16 al 17. La familia es el plan de Dios. Amén. La familia es el plan de Dios. No, a usted no se le ocurrió formar una familia. Eso se le ocurrió a Dios. Y si usted quiere conformar una familia es porque Dios así lo planeó y así Dios lo instituyó. A usted no le surgen las ganas de tener una familia. Usted está cumpliendo un propósito divino. Colosenses 1:16 al 17 dice lo siguiente: porque en él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, perdón, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que si el Señor Jesucristo creó todo, Él creó la familia. Fue una institución concebida en el corazón de Dios. Y si es concebida en el corazón de Dios, entonces quiere decir que la familia tiene un valor supremamente importante, hermano. Importante. La familia no ha de ser vista como cualquier cosa. La familia debe ser vista como algo de suprema importancia. Amén. Segundo punto, hermano. La familia tiene un propósito divino. ¿Para qué creó Dios la familia? Efesios capítulo 5, versículo 23. Mire esto que le voy a enseñar, iglesia. El mayor objetivo del matrimonio es reflejar en la tierra la relación que Dios desea tener con sus criaturas. Una relación de amor, una relación de intimidad y una relación de compañerismo. El objetivo de Dios, el propósito de Dios con la familia es que entendamos cómo a través de la familia el amor de Dios se refleja. Claro, el pecado se ha encargado de dañar todo. El pecado se ha encargado de desdibujar la familia, se ha encargado de desdibujar el sentido del amor. Pero eso no quiere decir que no se pierda el principio. El principio es que el propósito de Dios es que la familia refleje el amor de Dios. ¿Estamos? Leamos Efesios 5:23. Porque el marido es que cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí encontramos la relación. Como Cristo es a la iglesia, el hombre es a su familia. Como Cristo es a la iglesia la cabeza, el hombre es a la familia la cabeza. Y recordemos que aquí cabeza significa liderazgo. Y recordemos que el liderazgo bíblico es servicio. No es mandar, no es dar órdenes, no es sentarme para que me sirvan el plato de comida más grande. Porque es que yo soy la cabeza del hogar. Si es la cabeza del hogar, levántese y sirva. Porque el principio del liderazgo de la Biblia en la Biblia es el servicio. Si Cristo es la cabeza, Él mismo dijo: yo no vine a ser servido, vine a servir. Vea qué curioso. La cabeza estaba sirviendo. Pero el machismo nos ha enseñado que nosotros los hombres no lavamos, no planchamos, no cocinamos, no hacemos labores domésticas, porque esa es la labor de la mujer. Entonces la mujer, no importa que llegue cansada de trabajar, su responsabilidad es la cocina. Mi responsabilidad es el fútbol. Entonces uno ve al hombre viendo fútbol y a la mujer en la cocina. Porque eso fue lo que hizo el pecado. Desdibujó completamente las cosas. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, yo no encuentro en la palabra del Señor donde dice que el hombre no debe hacer labores domésticas y que se le va a caer algo si coge un trapero, si coge una escoba, si coge una esponjilla para lavar una olla. ¿O alguno ha visto ese versículo en la Biblia que diga eso? No, no lo dice. Bien, pero no me quiero quedar en esos temas. De pronto me cogen a tomatazos. Entonces la familia fue creada en el corazón de Dios. La familia tiene un propósito divino y la familia es la primer institución creada. Imagínense,
La familia fue la primer institución creada en la faz de la tierra. Fue la primer sociedad que se creó en la tierra. La familia es una unión de dos socios, donde no aportan el 50% y el 50%, donde cada uno aporta el 100%. Y ese invento, hermano, vino del corazón de Dios, tiene un propósito y fue instituido divina y sagradamente en el jardín del Edén. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice la palabra: y creó Dios al hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miremos este versículo, que es de suma importancia. Dice la palabra que Dios es el creador, ¿cierto? Él es el creador por excelencia. Y ese creador, valga la redundancia, creó dos seres. Creó al varón y creó a la hembra. Y ahí comienza el fundamento de todo, hermano. La familia fue constituida originalmente por un varón y por una hembra. Y esa institución la encontramos nosotros en los animales. El perro se une ¿con quién? El toro se une con la tora. El caballo se une con la caballa. Algunas mulas se unen con los mulos, ¿sí? Y en la humanidad también pasa lo mismo, ¿sí? Hay mulas que se unen con mulos, hermano. En el mundo natural, en la especie animal, también encontramos lo mismo, hermano. Usted podrá decirme: ah, sí, pero es que hay unas especies que son hermafroditas, son 2 o 3, no son más. El caballito de mar es uno y hay 2 más. Y pare de contar. Pero también se ven diferencias en esas especies. Bien, pero no me quiero salir del tema. Entonces, encontramos que creó Dios al hombre y Dios creó a la mujer. Dos seres absolutamente diferentes. Dos seres absolutamente contrarios, hermano, y diferentes. ¿Sí? Por mucho tiempo se ha dicho que cuando uno se casa encuentra la media naranja. Y como que esa media naranja, cuando yo la uno, una parece una guayaba y la otra parece una manzana, porque somos dos personas absolutamente diferentes, hermano. ¿Sí? Diferentes, total y absolutamente diferentes, hermano. El hombre piensa como hombre y la mujer piensa como mujer. Llegará el momento en que vamos a hablar de cómo piensa el hombre y cómo piensa la mujer, cómo ve la mujer el mundo y cómo ve el hombre el mundo. Y el hombre no le puede pedir a la mujer que piense como hombre, y la mujer no le puede pedir al hombre que piense como mujer, porque simplemente es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Es que él no actúa como yo. Pues obvio, es más que obvio, porque no es que es su sexo contrario. Es que mi hijo no es como yo. Pues obvio, porque usted es mujer y usted engendró un hombre, y él va a actuar como hombre. Ahora, si usted lo educa de otra manera, pues pueda que el chino empiece a pensar contrario. Bien, sigamos. ¿Cuál es el fundamento de la familia entonces? Dios lo creó y Dios instituyó un orden: varón y hembra. Ese es el origen de la familia. Amén. Creemos y apoyamos y defendemos la familia como plan de Dios, sagrada como Dios la instituyó, varón y hembra. Amén. Si alguien quiere pensar diferente,
respetamos profundamente su posición, pero no estamos de acuerdo. ¿Estamos totalmente de acuerdo en eso? Bien, sigamos. Versículo 28. Versículo 28. La familia, el hogar, el matrimonio es una institución divinamente bendecida. ¿Es una institución qué? Divinamente bendecida, porque el que bendijo la unión, ¿quién fue? El mismo Dios fue el que bendijo esa unión. Y el mismo Dios que bendijo esa unión le entregó a esa unión unos fines y unos propósitos. Una vez un bobito se enamoró de una bobita. Y el bobito fue donde la bobita y le regaló un ramo de rosas. Y le dijo, nos casamos. Y la bobita lo mira y dice, sí, pero ¿con quién? Mal chiste, ¿sí o no? Yo sí para chistes soy malo. Pero lo que quiero decir con mi pésimo chiste es que hay muchos. No, yo no estoy diciendo eso. Cada cual interpreta lo que quiere. Entonces, lo que quiero decir con este par de bobitos es que hoy en día muchos se casan como los bobitos. Se unen en una relación conyugal, pero no tienen la más remota idea para qué se unieron. No, yo quiero vivir con ella, la quiero pasar rico. Queremos comprar una casa y un carro. Y ahora la modernidad, tener 2 gatos. Y no sabemos, y las parejas se casan, pero no saben cuál es el propósito del matrimonio, cuál es el propósito de la familia, cuál es el propósito del hogar. Simplemente quieren convivir con alguien. Simplemente quieren vivir una vida agradable con una persona, y pueda que lo logren, pueda que sean felices, pueda que se amen y se quieran, pero a veces no están cumpliendo los fundamentos que Dios le dejó al hogar, a la familia, al matrimonio. Y los que se quieren casar en esta iglesia debieran entender por qué razón yo quiero conformar un hogar. ¿Qué implicaciones tiene delante de Dios conformar un hogar? Y si yo entiendo esas implicaciones, debería decir entonces, bueno, estoy preparado para conformar un hogar. O mejor me quedo bombril, o me quedo quieto. Y cuando mis cables se pongan y se alineen con el propósito de Dios, entonces debiera hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Cuántos nos casamos sin saber para qué nos casamos? Casi que todos, hermano. Y después de 25 años, ahora entendí. Porque simplemente es que no puedo vivir sin ti. No, pues que no puedo estar sin ti un minuto en mi vida. Eso es lo que yo le decía a mi esposa. Hoy en día le digo, Señor, llévatela a trabajar para estar separado de ellas 2 horas. ¿Sí? Y ella se voltea y me dice, ¿no tienes que trabajar hoy? ¿Sí? Pero cuando éramos novios me decía, no te vayas, por favor, quédate aquí a mi lado. Bien. Miremos, hermano, los propósitos de Dios para el matrimonio, que son 3. Solo son 3, hermano. ¿Qué tal que nos le hubiera puesto más difícil? Solo son 3. Son vigentes hoy, porque como les he enseñado, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 es el propósito de Dios. Génesis 1 y 2 no es una historia bonita para contar en la escuela dominical. Génesis 1 y 2 es el propósito eterno de Dios con su creación. Era lo que Dios quería, era lo que Dios planeó, era lo que Dios instituyó en nosotros. Pero Génesis capítulo 3 nos muestra cómo nosotros arruinamos el plan maravilloso de Dios.
Dios quería que los hogares fueran felices, productivos, maravillosos. Pero a este bruto del Adán se le ocurrió obedecer la voz de Eva y mordió el fruto y estamos como estamos. Bien, Génesis 1, 27 y 28. Ya hablamos del 27, ahora hablemos del 28. Dice la palabra que Dios llama a Adán y llama a Eva y se instituye la primer ceremonia matrimonial. ¿Cómo fue? No hay mayores detalles. Lo que sí sabemos es que Dios los llamó a los dos y dice, y los bendijo. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Desató bendición. Así que la unión de dos personas es una bendición. ¿Estamos? Esa persona que usted tiene a su lado es una bendición. Así no parezca, es una bendición. Así a ratos parezcamos lo contrario, somos una bendición. ¿Amén o no amén? Si la palabra lo dice, así es. Ahora, por favor, compórtese como una bendición, hermano. No, en serio. Sea una bendición para la persona que está a su lado. Sea un instrumento de bendición. No sea una carga, no sea un problema. No sea un hijo menor. No sea una hija menor. Sea un instrumento de bendición, etc. Bien. Los bendijo Dios y les dijo. Mire las 3 bendiciones que Dios le entregó a la familia. Y esas 3 bendiciones siguen estando vigentes. Jóvenes que me escuchan aquí, esto sigue siendo vigente hoy. Y si usted no tiene la intención de obedecer esto que Dios instituyó, le pido el enorme favor, no me pida que lo case. Porque usted está conformando una familia diferente al plan de Dios. ¿Estamos? Ay, pastor, hermano, cumpla la palabra. Se acabó el problema. Cumpla la palabra. Cumpla la palabra. Si Dios lo prometió, hermano, y Dios bendijo la familia, las familias seguirán siendo bendecidas. Punto, hermano. Punto. Bien, comencemos entonces con la primer bendición que Dios le entregó a la familia. ¿Cuál fue? Fructificaos. Está Adán y está Eva y Dios les dice, fructifíquesen. ¿Qué significa fructifíquesen? Fructifíquesen es la capacidad de dar fruto. ¿Y cómo damos fruto los hombres y las mujeres? Con 2 celulitas. Una se llama óvulos y la otra se llama espermitas. Biología de tercero de primaria. ¿Sí? Ay, Dios puso eso. ¿Cómo le parece, hermano? Imagínense, dijo la sabia profeta chilindrina, fíjate. Dios fue el que puso eso en el ser humano. Al hombre le dio una semilla y a la mujer le dio el óvulo. Y la unión de esas 2 células conforman el milagro de la vida. Ahora, fructificar también significa la capacidad de reproducirse la especie con las mismas características. Eso es reproducirse, hermano. Es la capacidad de que el ser humano crea otros seres humanos. Las vacas crean vacas, los perros, etc. Yo no conozco la primera vaca engendrando burros. ¿O usted sí? ¿Sí? No. De una vaca salen terneros. De un perrito sale, de una perrita salen, pues canchocitos, hermano, perritos, etcétera, etcétera, hermano.
También fructificar significa crear una descendencia de bendición conforme a la imagen de Dios. Imagínense eso, hermano. Fructificar significa crear una descendencia de bendición conforme a la imagen de Dios. Por eso nosotros, los que tenemos hijos, debemos procurar y crear en nuestros hijos y desarrollar en nuestros hijos el carácter de Dios. Amén. Y por supuesto, nosotros primero tenemos que desarrollar o estar trabajando en desarrollar el carácter de Dios en nuestra vida, para que esta tarea de la fructificación sea realmente eficaz. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Un hijo de Dios cristiano educa hijos de Dios cristianos. ¿O me equivoco? Pero hoy en día, hermano, encontramos parejas hijas de Dios donde sus hijos crecen sin el conocimiento de Dios, de la palabra. Hace unos años atrás hablé con alguien y me enteré que no llevaba a sus 2 niñas a la iglesia. Yo le dije, hermano, ¿y usted por qué hace eso? No, porque es que ya son muy cansonas. Le dije, No, es que cuando ellas sean grandes y entiendan, entonces ahora sí tendrán conocimiento e irán. Le dije, craso error. Porque si desde pequeñitos yo no educo a mis hijos en los caminos de Dios, hermano, cuando lleguen a la adolescencia y la juventud, nadie lo va a lograr excepto un milagro de Dios. Por eso nuestros hijos, hermanos, los que decimos ser cristianos, desde el vientre, desde que nuestros hijos están en el vientre de nuestras esposas, desde ahí, hermano, tenemos que empezar a conformar en esas criaturas el carácter de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así debe ser. Si usted se quiere casar, amado joven que me está escuchando, y no quiere tener hijos, y si quiere tener hijos, pero usted dice, no, es que yo no les voy a obligar, la libre expresión de la personalidad, hermano, quédese mejor quieto, porque ese es el propósito de Dios. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Ay, es que yo a mis hijos no los voy a forzar. Entonces en el cielo usted tendrá que entregarle cuentas al Señor. Bien. Luego la siguiente bendición que encontramos, el reloj siempre es mi enemigo, es la multiplicación. La multiplicación, la parte más emocionante del matrimonio, por la que muchos se casan. No la multiplicación, sino cómo se multiplican. Bien. ¿Qué es la multiplicación? Pues simplemente es la capacidad de poblar la tierra. Dios, que le dijo a Adán y Eva, llenen la tierra. ¿Y qué es llenar la tierra? Pues llenar la tierra, hermano. Que este mundo estuviera lleno de niños y niñas, gritones, escandalosos, bulliciosos, que dejaran el reguero de mangos, piñas, manzanas por todo el Edén, como son nuestros hijos. Que no dejen dormir, que no dejen descansar, que nos trasnochan, que hablan más que bobo perdido, que creen que uno es un cajero automático. Pero ese es el propósito de Dios. Llenen la tierra. Amén. Llenen la tierra. Por eso algunos de ustedes han obedecido perfectamente el mandato de Dios. 3, 4, 5. Mi abuela se echó al hombro 7. Ella sí cumplió a cabal ese mandato, hermano. Mi bisabuela tuvo 13. Yo fui más cobarde. Solo 2. Los matrimonios de hoy son mucho más cobardes. Adoptan un Tamaguchi. Porque es más fácil criar un perro, es más fácil educar un gato que educar un niño o una niña. Pero el mandato de Dios, ¿cuál es? Los hijos. ¿Sabía usted que la población mundial
está envejeciendo. ¿Sabía eso? ¿Sabía usted que en España, en Canadá, en muchos países no hay jóvenes? ¿Sabía usted que en España hay pueblos fantasmas donde solo viven ancianitos, donde las calles son desiertas? No hay balones, no hay bicicletas, no hay juguetes porque no hay niños. Y a esos países están migrando los latinos para trabajar cuidando ancianos. La tasa de natalidad en Colombia descendió de manera alarmante, hermano. Alarmante. Porque hoy los hogares no quieren tener hijos. Porque hoy prima la carrera, hoy prima la maestría, hoy prima el doctorado, hoy prima el desarrollo profesional que debe ser, sí. Pero hoy prima todo menos obedecer lo que Dios está diciendo. La falta de niños en el mundo ha causado, por ejemplo, que el sistema de pensión sea totalmente transformado, hermano. Si a mí me va bien, me pensiono. Pero le garantizo que Abraham y Juan, Samuel, Valentina, ustedes no se van a pensionar si seguimos como vamos. Porque no van a haber jóvenes dentro de 25 años. No va a haber una fuerza laboral. Porque hoy en día los hogares solamente tienen por mucho uno. Y cuando son hogares bien constituidos, tienen una casita del gato y del perro. Y los perros no generan pensión, ¿sí? No generan. No se nos extrañe que con este mundo loco la pensión se la dejen a los animales. Bien. Tercer bendición, tercer propósito del hogar. Mire este, hermano. Dice la palabra del Señor, y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Ahora ahí viene: y sojuzguen y señoreen. ¿A quién le está hablando Dios? A Adán y a Eva. No le está hablando a Adán, le está hablando a los dos. Lo que Dios tenía que decirle a uno se lo dijo en Génesis capítulo 2, que fue a Adán. Pero cuando leemos Génesis capítulo 1, Dios los tiene a los dos enfrente y los bendijo, y a los dos les dijo: fructifíquense, multiplíquense, y a los dos les dijo: gobiernen. La familia instituida por Dios está puesta en la faz de la tierra para gobernar el mundo. El hombre y la mujer son los virreyes de la tierra, son los corregentes de la tierra. Dios es el rey del universo, pero Dios dejó al hombre y a la mujer como los cogobernantes de la tierra, hermano. Y a nosotros las familias y a nosotros las parejas se nos entregó la administración de la tierra. En el final de los tiempos, en el juicio final, ¿qué cree usted que se nos va a demandar? Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Qué hiciste con la tierra que yo te di para que la gobernaras? ¿Qué hiciste con el agua que te entregué para que la cuidaras? ¿Qué hiciste con la luz? ¿Qué hiciste con las plantas? ¿Qué hiciste con la naturaleza? ¿Qué hiciste con la tierra la cual yo te di para que vivieras y disfrutaras y gozaras de todo? Pero al fin de cuentas la tierra es de Dios y fuimos puestos para gobernar. La pregunta: ¿el hombre ha gobernado la tierra? No. El hombre ha usurpado la tierra, ha maltratado la tierra, ha vuelto la tierra su esclava, pero no ha bendecido, no ha cuidado, no ha protegido la tierra. ¿Cuántas cosas a diario se producen, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿La producción mundial? ¿Se ha puesto a pensar? Miremos solamente los dispositivos, hermano. ¿Cuántos dispositivos al mercado? ¿Cuántos? ¿Qué se necesita para que este aparato no se me apague en el día? Un mineral.
que se consigue aquí en el país vecino. Por eso las peleas. Y que se consigue por allá en el Medio Oriente, ¿sí? Y el hombre, ¿qué ha hecho? Destruir, acabar, ¿sí? Hoy en día nosotros a eso le llamamos tecnología, bendición, y nos sirve, y lo estoy utilizando. Pero detrás de eso, ¿cómo está la tierra, hermano? ¿Cómo está la tierra? Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Supongamos que todo esto es viable, supongamos que Dios lo avala, supongamos que Dios lo aprueba, supongamos que Dios está de acuerdo con la minería, que Dios dice sí, saquen todo el carbón que puedan, no importa que quede un hueco allá por dentro, lo impresionante. Supongamos. ¿Quién cree usted que ha permitido que la tierra se sustente con el nivel de producción mundial que hay en la tierra? Hermano, eso es, mire, esto que le estoy diciendo es absurdamente exagerado, la producción en el mundo. Es una locura, hermano. Es una locura. Si me quiere creer, busque la productividad por lo menos en la China. Y va a ver usted, hermano, ¿todo de dónde sale? De la tierra. Todo sale de la tierra. Y la tierra sigue dando vueltas. Sigue su proceso de rotación y traslación. Agua sigue brotando, hermano. ¿Cuánta agua se requiere para producir cualquier elemento, hermano? Así sea para simplemente enfriar una turbina, ¿cuánta agua se requiere? ¿Y cuánta agua el Señor nos da a diario? A pesar de que el hombre no ha gobernado como Dios lo mandó, Dios sigue sosteniendo a la tierra. Amén. Dios sigue sosteniendo la tierra, hermano. Qué interesante, ¿verdad? El hombre ha sido puesto en la familia, perdón, ha sido puesto en la tierra para disfrutar de todo, pero entendiendo que no son dueños de nada. Dios nos puso en esta tierra para que disfrutemos de todo. Pero como dijo David en 1 Crónicas 29, debemos entender que todo es de Dios. Me dio esta tierra para que la disfrute, pero esta tierra no es de nosotros. Y Dios dejó a la familia para que la familia sea el modelo de gobierno divino. Amén. Señor, ¿por qué no bajas y gobiernas? Porque para eso lo dejó a usted. Para eso me dejó a mí. Ay, el Señor debería bajar y gobernar el mundo. Dios dijo, ustedes son los gobernantes. Pare de contar. Ahora, ¿usted vive en un mundo al revés? ¿Quién ha gobernado el mundo? Ustedes. Enderezcamos eso y nuestro mundo será enderezado. Así de sencillo. Termino con esto. Hay una conclusión muy bonita que quiero que la lea conmigo, por favor. El hogar no es solo el lugar donde vivimos, sino donde aprendemos a amar como Dios ama, con paciencia, con sacrificio, con esperanza. Allí, en lo cotidiano, florece la gracia que transforma corazones. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces colóquese de pie, por favor, y va a orar por su familia. Le va a dar gracias a Dios por su familia. En la familia uno solamente escoge el cónyuge. ¿Sabía eso? Usted no escogió sus hijos, mucho menos escogió sus papás. Lo que le tocó, hermano. ¿Sí? Yo hubiera querido nacer en Suiza, donde los niveles de pobreza son absurdos. Pero Dios dijo, no, vas a nacer en Fontibón y a los 5 años se van a ir a pisar barro.
a pasar necesidades. Y Dios me puso en una familia. Amén. Absolutamente imperfecta, pero imperfecta, hermano. Y mis hijos nacieron en otra familia igual de imperfecta, hermano. ¿Sí? Con una mamá que francamente, con un papá que, ay Dios mío. Pero el Señor me mandó a tener hijos. El Señor me mandó a que en mis hijos se desarrolle el carácter de Dios. Y el Señor me dijo que yo era el gobernante de esta tierra, y como tal yo debo obedecer y caminar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahora con su familia lea esto. El hogar no es solamente un lugar donde vivimos. El hogar no es solamente la casa, hermano, pañetada, despañetada, sin pisos, con no sé, con una letrina, con la taza que le dejó su bisabuelo. Ese no es el hogar. Olvídese de esas cosas, hermano. Usted puede hacer pipí en una taza de oro, y cuando salga del baño se encuentra una desgracia. Entonces no es lo material. No es lo material, hermano. No son esa clase de falencias en las que nosotros nos enfocamos todos los días. Ay, si yo tuviera un televisor de 58 pulgadas, mi familia sería más feliz. No se engañe. No se engañe, hermano. Entonces el hogar no es solo el hogar no es solo el lugar donde vivimos. Léalo, por favor. Sino donde, ¿qué ocurre en el hogar? Aprendemos a amar como Dios ama. ¿Alguno de ustedes tiene hijos insoportables? Uy, yo tengo 2, hermano. Uy, hermano, usted viera las canas que me sacan. Usted no ve, mi esposa y yo, cómo sufrimos, especialmente con el menor. Y hemos aprendido a ¿qué? Amarlo, ¿sí? A amarlo. A sus hijos, hermano, también. A sus papás. ¿Usted cree que a mí me cuesta amar a don Hermógenes? Y bastante. Pero he aprendido a ¿qué? Amarlo, porque Dios pone eso en nuestro corazón. Entonces aprendemos a ¿qué? A amar como Dios ama. Así como yo amo a Matías y amo a Abraham, con sus defectos, con sus desvirtudes, con todas sus cosas. También tienen virtudes, por supuesto. Virtudes. Sí, tienen virtudes. El Señor a nosotros también nos ama. Amén. El Señor también me ama. ¿Usted cree que Dios no sabe quién es Daniel? No, Él lo sabe mejor que nadie, hermano. Él me conoce en mi soledad, en mi intimidad, en mis mal genios, en mis momentos difíciles. Yo te conozco, Daniel, y yo te amo. En el hogar aprendemos a amar como Dios ama. Se desarrolla la paciencia. Se desarrolla, o esto lo aprendemos con sacrificio, con esperanza. Donde allí en lo cotidiano florece la gracia que transforma corazones. Amén. Abrace a su familia, por favor. A su hijo, a su hija, al que tenga ahí cerquita. Yo desde aquí en el espíritu abrazo a la mía. Amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Señor, lo que tú formaste, lo que tú creaste, Señor, es bueno, es perfecto, Señor. Nosotros nos hemos encargado de arruinar la creación tuya, Señor. Por eso tú, Señor, en Cristo Jesús has restaurado todas las cosas, amado Dios.
Gracias por nuestras familias, gracias por nuestros papás, gracias por nuestros hermanos, Señor amado. Gracias por nuestro cónyuge, gracias por nuestros hijos, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias por las familias de la iglesia, Señor. Gracias, gracias por las parejas, gracias por los matrimonios, Señor. Gracias por los que están unidos, amado Dios. Gracias, Señor, por los hijos que han nacido en nuestros hogares, amado. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor, porque así no lo entendamos y no lo comprendamos, muchas veces tus planes, Señor, se ven reflejados en los hogares, porque tú has puesto en el corazón del hombre las leyes, los mandamientos, los principios, Señor. Muchísimas gracias, amado Padre Celestial. Si tiene su papá y su mamá ahí, dígale: Señor, gracias por mi papá, gracias por mi mamá, Señor amado. Gracias porque me regaña, gracias porque me educa, gracias porque me esfuerza a ser un mejor hombre, una mejor mujer, porque me da una calidad de vida. Gracias, Señor, gracias. Si tiene sus hijos ahí, dígale: Señor, gracias porque en mis hijos aprendo a amar, Señor. Aprendo a entender el amor de Dios, aprendo a comprender la misericordia, aprendo a comprender la justicia, aprendo a comprender la gracia salvadora. Gracias, Señor, gracias te damos, porque los hogares son el reflejo del amor de Dios, Señor. Los hogares, Señor amado, reflejan el poder, el amor de la Trinidad, Señor amado. Gracias, gracias te damos, Señor. Quiero pedirte que los hogares de la iglesia y de los que van a escuchar esta predicación sean bendecidos, Señor amado. En el nombre de Jesús bendecimos los hogares de la iglesia, bendecimos los esposos, bendecimos a los padres, bendecimos a los hijos, bendecimos las finanzas, bendecimos la vida cotidiana de los hogares, amado Padre Celestial. Ayúdanos a hacer hogares conforme tu corazón, ayúdanos a hacer familias conforme tu corazón, ayúdanos a los padres a ser padres conforme tu voluntad, ayuda a los hijos a ser hijos conforme tu voluntad, amado Padre Celestial. Gracias, Señor. Te pido que traigas paz, que traigas consuelo, que traigas sanidad sobre los hogares, Señor. Que las ofensas, que los dolores, que las heridas que hemos causado a nuestros hijos, que las heridas que hemos causado a nuestros padres, amado Dios, sean sanas en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero pedirte, Señor, que si hay sentimientos de odio, hay sentimientos de amargura, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esos sentimientos, Señor amado, sean desarraigados de los hogares, sean arrancados de los hogares, amado Dios, y que la paz de Cristo bendiga los hogares, Señor amado. Que la paz de Cristo bendiga las parejas, Señor amado. Bendice los matrimonios, bendice las parejas que están en esta iglesia, Señor amado. Educa a los hombres, Señor, edúcanos, Padre, para ser hombres de servicio, líderes de servicio, Señor. Educa a las mujeres de esta iglesia, Señor, para que sean esas ayudas idóneas, Señor amado. Bendice los matrimonios, Señor amado. Bendice los cuartos, las habitaciones, bendice la intimidad de los hogares, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en tu nombre, Señor, en tu nombre nuestras familias son bendecidas, Señor. En tu nombre las familias que se van a crear en esta iglesia son bendecidas, Señor. Y desde hoy, Señor, bendecimos los futuros matrimonios. Desde hoy bendecimos las futuras familias, amado Padre. Desde hoy las bendecimos, Señor amado. Y pedimos, Señor, que las futuras familias que se formen en esta iglesia y que lleguen a esta iglesia, Señor, sean familias bíblicas, sean familias espirituales, sean familias conforme tu corazón, Señor amado. Gracias te damos, amado Padre Celestial.